Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy, esta vez pues yo estoy bastante emocionado y bastante gustoso de poder estar aquí una vez más con ustedes. Últimamente hemos tenido lanzamientos grandiosos en este mes de mayo. En lo que va, aunque solo llevamos prácticamente un tercio o casi la mitad de lo que es este mes. Pero pues aquí traemos otra propuesta que pues sigue con esta línea de ser épico, a más no poder. Antes de empezar, pues les pido que dejen su like, que se suscriban, que le compartan a alguien el video para así llegar a más gente y poder recomendar cosas buenas. Akhenaten es el nombre de la banda de la que vamos a tratar hoy. Al español vendría traducido como Akenatón, y si no me equivoco fue un faraón egipcio que pues reinó por allá de los años 1300 quién sabe qué antes de Cristo. Y pues ahí simplemente agarraron el nombre y dijeron vamos a ponerle hacia la banda, ¿no? Se forma en Estados Unidos, en Colorado, en 2012. Lo que se dedica a hacer esta banda es black death metal con ciertas influencias antiguas de lo que vendría siendo las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Este es el cuarto disco de la banda. Después de Gods of Nibiru en 2014, Incantation Through the Gates of Irkala y Golden Serpent God, llega en este 30 de abril del 2021 The Emerald Tablets of Thoth. Yo estaba esperando este disco, pero pues hasta ahorita me di cuenta que ya había salido y dije vamos a darle una escucha. Tiene dos sellos con los que sale. Yo me enteré por parte de Dark Temple Terror que iba a salir, que iba a lanzarse este disco, y luego pues ya vi que estaba en equipo, por decirlo así, con Satanat Records, teniendo una totalidad de 10 canciones y 56 minutos y fracción. Nos entregan simplemente un álbum fascinante, una portada en color verde que me imagino es alguna piedra o algún pequeño monumento de alguna de estas dos culturas. Luego sumamos las dos cobras que hay por ahí atrás, que se hace mucha referencia como a los desiertos. Desde la primera canción, que es Neferkaptas Tomb, la tumba de Neferkapta, notamos cierta afinidad a estos sonidos folclóricos. Es algo parecido a lo que hace Nile, pero con más, con toques más grandes y más distinguibles. ¿Por qué? Porque pues prácticamente estos instrumentos o estas melodías son las que dirigen la pieza, y creo yo que lo que es el elemento metal es lo que se integra o lo que da 40% a lo que es la música. Aún así pues siento que no falta, creo que está muy bien balanceado, no hay no es en realidad como un Therion que exageren con lo que es otros instrumentos y quererse llamar metal. Yo creo que el disco es bastante tímido y creo que llevan todo a su tiempo, porque pues no se apresuran a que cada canción dure 3 4 minutos, hacen que duren hasta 8, y yo creo que está bien. Esos 56 minutos yo creo que hacen darle un poco más de sentido, un poco más de fluidez a lo que es el disco, porque si lo hubieran acortado, la verdad yo creo que hubiera quedado un poco más feo. O sea, no estoy diciendo que esté feo, pero yo creo que hubiera quedado mal. En una de estas piezas, la número 6 es Cult of Kukulkan. Y me llamó la atención porque Kukulkan es un dios prehispánico de aquí de México. Es más bien como un interludio. Y también se utilizan ciertos instrumentos de lo que es mi país. No, en realidad es la que menos me gustó, la que menos importancia tiene en el disco, porque pues solo es un break a la mitad que no era necesario, porque las canciones ya tienen esa cierta
tranquilidad o ese cierto espérate, vamos comenzando bien. Y ahí te va luego las guitarras. Podemos notar desde aquí que las guitarras no son para nada muy protagonistas. Sin embargo, tienen un protagonismo necesario, tienen una calidad, un profesionalismo abordado muy suficiente. Y creo que es que esto es lo que más me hace gustarlo, porque es una combinación perfecta. Oyes todas las canciones. Las primeras 3 son, bueno, es que las 5 primeras son devastadoras a más no poder. Te imaginas cómo te derrite el calor del sol mientras estás como un esclavo agricultor en el río Tigris o en el río Nilo, dependiendo de qué canción sea. O pues simplemente ves como si fueras en una embarcación de cualquiera de estos ríos que ya mencioné, mientras miles y miles están siendo asesinados, o puedes ver como si tú fueras el que está en el trono, viendo cómo se construyen tus templos, tus lugares desde donde vas a mandar. Es una saturación de ideas o de pensamientos o de emociones que uno llega a tener al escuchar esto, y creo que es el punto más fuerte en este disco. En realidad pues lo disfruté mucho. Como ya les dije, las primeras 5 canciones son devastadoras, rompen los mundos, rompen el universo, y hasta que llega The Black Land es otra cosa totalmente diferente, y no por otra cara, algo que me vengan a contar de otra manera que no haya visto, sino que simplemente es una pieza bien hecha, hermosa, bien interpretada, que todo lleva su tiempo, son bastante rítmicas, y pues no es necesario como hacer otra cosa, meterle mucha brutalidad como lo haría Nile. A Nile le salen bien las cosas, y respetadísimo Carl Sanders, pero en este caso no es totalmente necesario, por una combinación más grande y más introducida a lo que es este disco. En realidad, todas las canciones, desde Neferkaptas Tomb hasta Fall of the Living Gods, es un agasajo total. Ustedes pueden ir a escuchar la que quieran, pero la que yo la recomiendo ampliamente es The Black Land, como ya les dije. Si no me equivoco, es la canción más larga, pero ahí ustedes van a escucharla y van a decirme sí o no es buena. Sin duda es uno de los trabajos que no me dejó sin nada más que desear. Me dejó 100% satisfecho, y creo que eso es más importante que dejarte con ganas de más, porque puedes completar lo que sería como tu función de entretener. Es uno de los discos que más he disfrutado y que le he dado más escuchas como para poder hablar de él. No es una visión, no es una opinión muy compleja en realidad, pero es lo que más les puedo expresar de una manera muy sincera. Está ampliamente recomendado, muy disfrutable de principio a fin, no hay canción que le quite, así que ustedes ahí tienen la última decisión de ir a escuchar este trabajo. Esto es todo lo que yo tenía que decir en esta reseña. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden dejar su like, suscribirse, compartirle a alguien al video y activen la campana de notificaciones. Esto es todo el día de hoy. Nos vemos.